Dicen que existe un pacto que ninguna mujer debería hacer jamás. Un trato tan oscuro que ni el arrepentimiento ni las lágrimas logran deshacerlo. Esta es la historia de Lourdes, una mujer de Tuxtla Chico, Chiapas, que quiso tanto ser madre que abrió una puerta que nunca debió haber tocado. Y lo peor de todo, lo que te va a helar la sangre desde adentro, es que lo que entró por esa puerta no era humano. Y dejó 3 hijos. Y cumplió su promesa exactamente el día que dijo que lo haría. Lourdes tenía 32 años cuando su vida comenzó a girar alrededor de una sola idea. Llevaba casi 6 años casada con Ángel, un hombre trabajador, callado, de esos que no dicen mucho pero que están siempre presentes. Vivían en una casa pequeña pero bien cuidada, con macetas en la entrada y una hamaca en el corredor donde se sentaban por las tardes a ver caer el sol detrás del cerro. Desde afuera, todo parecía estar bien. Pero adentro de Lourdes había una herida que no cerraba. Desde el primer año de casados habían intentado tener hijos. Al principio con paciencia, con esperanza, con esa ilusión tranquila que tienen las parejas jóvenes que creen que el tiempo está de su lado. Pero los meses pasaron, y luego los años, y el vientre de Lourdes seguía vacío. Fueron con el médico del pueblo, luego con un especialista en Tapachula, y las respuestas siempre eran vagas, confusas, como si el cuerpo de Lourdes se negara a explicarse. No había una razón clara, simplemente no pasaba. Ángel la acompañaba a todas las consultas, le tomaba la mano en la sala de espera, le decía que no se angustiara, que si no podían tener hijos propios, pues adoptarían, que la vida tenía muchas formas. Pero Lourdes no podía escucharlo. No porque no lo quisiera, sino porque el deseo que cargaba ya no era solo un deseo. Se había convertido en algo más pesado, más oscuro. Algo que le quitaba el sueño y le robaba el apetito. Se levantaba de madrugada y se sentaba en el cuarto que ya tenía destinado para el bebé, con una cunita de madera que Ángel había comprado con ilusión el segundo año de matrimonio. Y ahí se quedaba sentada en la oscuridad, abrazándose a sí misma, llorando sin hacer ruido para no despertar a su marido. Rezaba novenas. Iba a misa todos los domingos y también entre semana. Hizo una peregrinación a pie hasta el santuario de la Virgen del Rosario, con los pies ampollados y el sol pegando sin misericordia, prometiendo que si le daba un hijo, lo dedicaría a ella desde el primer día. Pero nada. El silencio de Dios se le hacía cada vez más difícil de cargar. Fue en ese punto, cuando ya no le quedaba mucho de paz adentro, cuando alguien le habló de Asunción. No fue una amiga cercana quien le dio el dato. Fue una mujer que Lourdes apenas conocía, una que vendía verduras en el mercado del jueves y que alguna vez le había escuchado platicar de sus problemas. Un día, mientras le pesaba los tomates, esa mujer le dijo en voz baja, casi susurrando, que había una señora que vivía en las orillas del pueblo, más allá del puente de tablas, que sabía hacer cosas que los médicos no podían, que había ayudado a varias mujeres en la misma situación, que cobraba poco y que era discreta. Lourdes tardó 2 semanas en decidirse. Se dijo a sí misma muchas veces que no iba a ir, que eso era cosa del demonio, que su mamá se moriría de vergüenza si se enteraba. Pero la cunita vacía en el cuarto oscuro pesaba más que todos sus argumentos. Un martes por la tarde le dijo a Ángel que iba al centro a buscar tela y agujas para un trabajo de costura. Se despidió de él con un beso normal, como cualquier tarde, y caminó en dirección contraria al mercado. La casa de Asunción era un lugar que uno podría pasar de largo sin fijarse mucho. Una construcción vieja, con las paredes de adobe descascarado y un jardín lleno de plantas que Lourdes no supo reconocer. Plantas de hojas oscuras y flores raras que olían a algo parecido al copal, pero más pesado, más denso. Había una mujer sentada afuera en un banquito de madera, como si la estuviera esperando. Asunción era mayor, de esas personas a las que no se les puede calcular bien la edad. Podría tener 60 años, o podría tener más de 80. Tenía los ojos muy claros para ser morena, del color del agua estancada, y las manos largas y delgadas que se movían despacio cuando hablaba. No le preguntó a Lourdes cómo se llamaba ni de dónde venía. Solo la miró un momento y dijo, «Ya sé para qué vienes». Dentro de la casa había un olor que Lourdes no olvidaría nunca. Algo entre hierbas quemadas, cera derretida
y algo más que no supo describir. Algo que se le pegó en la garganta y le duró días. Asunción la sentó frente a una mesa y escuchó su historia sin interrumpirla. Cuando Lourdes terminó de hablar, la mujer asintió despacio y le dijo que podía ayudarla, que había hecho lo mismo con otras mujeres y que todas habían quedado embarazadas. Le dijo que la ceremonia se tenía que hacer en luna llena, que volviera en 20 días y que no le dijera a nadie, absolutamente a nadie, a dónde había ido. Lourdes sintió algo raro cuando salió de ahí. No era exactamente alivio, era más bien como cuando uno se mete a un río sin saber bien qué tan profundo está. Los 20 días se le fueron lentos. Ángel notó que estaba distraída, pero no preguntó mucho. La noche que le tocaba volver donde Asunción, Lourdes esperó a que su marido se durmiera y salió de la casa sin hacer ruido, con una sudadera oscura y los nervios en la piel. Cuando llegó a la casa había más mujeres. Lourdes no supo cuántas exactamente porque la luz era poca. Solo velas rojas y negras acomodadas en un círculo en el piso de tierra. Las mujeres no se miraban entre sí. Ninguna habló. Asunción estaba al centro, con una bata blanca manchada de algo oscuro, y en sus manos tenía un recipiente de barro del que salía vapor. Lo que pasó esa noche Lourdes no lo recordó todo completo. Le dieron a tomar algo caliente que supo amargo y que le bajó por la garganta como lumbre. Luego hubo cantos. Palabras en un idioma que no era español ni ninguna lengua indígena que Lourdes reconociera, algo gutural y raro que le vibró en el pecho. Y después, sin saber cómo, se quedó dormida. Cuando despertó, las otras mujeres ya no estaban. Solo Asunción, sentada a su lado, mirándola con esos ojos claros que brillaban extraño a la luz de las velas que ya casi se habían consumido. La mujer le dijo que todo había salido bien, que se fuera a su casa, que llegara con su marido esa misma noche y que no esperara. Lourdes se levantó del piso con las piernas temblorosas, y fue entonces cuando lo notó. En su brazo, justo debajo del codo, había marcas, como huellas de dedos, pero más largas de lo normal, más delgadas. Y en su vientre, cuando se levantó la blusa para revisar, había algo que parecía una mancha oscura, casi como una quemadura suave, con una forma que no era de ningún objeto que ella reconociera. Le preguntó a Asunción qué era eso. La mujer no respondió de inmediato, solo la miró y dijo: «No te fijes en eso, eso ya no importa. Lo que importa es lo que vas a cargar adentro». Lourdes quería preguntar más, quería entender, pero algo en el tono de Asunción le cerró la garganta. Salió de ahí casi corriendo, con el frío de la madrugada pegándole en la cara, y caminó de regreso a su casa sin voltear a ver atrás ni una sola vez, aunque en todo el camino tuvo la sensación muy clara, muy real, de que algo caminaba detrás de ella. Llegó a la casa, entró en silencio, y como Asunción le había dicho, se metió al cuarto donde dormía Ángel. Las semanas siguientes fueron extrañas. Lourdes no dormía bien. Tenía sueños que no recordaba completos, pero que la dejaban agitada, con el corazón acelerado y la boca seca. A veces se despertaba con la sensación de que alguien había estado parado junto a su cama, aunque siempre estaba sola. Las marcas de su brazo y su vientre desaparecieron a los pocos días, pero la sensación de que algo había cambiado en su cuerpo no se fue. Cuando llegó el resultado de la prueba de embarazo, Lourdes lloró tanto que Ángel se asustó, pero eran lágrimas de alegría, o al menos eso se dijo ella. Fueron al médico, y ahí llegó la noticia que los dejó sin palabras. Eran trillizos, 3 bebés al mismo tiempo. El doctor dijo que era poco común, pero que no era imposible, que tenían que tener cuidados especiales, pero que todo se veía bien. Ángel abrazó a Lourdes en el estacionamiento del consultorio y se rió de la sorpresa. 3 de una vez, decía, como si no pudiera creerlo. Lourdes se dejó abrazar y sonrió, pero en algún lugar adentro, en un rincón que trataba de no visitar, había algo que no se sentía como alegría pura. Había algo que se sentía más bien como miedo. El embarazo avanzó sin complicaciones graves. Los 3 bebés nacieron sanos, 2 niños y una niña, y la casa de Lourdes y Ángel se llenó de ruido y de vida por primera vez en muchos años. Los vecinos los felicitaban. La mamá de Lourdes llegó a ayudar las primeras semanas y no cabía del gusto.
Todo parecía indicar que la oscuridad de esa noche quedaba atrás, enterrada bajo los pañales y los biberones y las risas de 3 criaturas que llenaban cada rincón de la casa. Pero el día antes de que los niños cumplieran 6 años, 6 meses y 6 días, Lourdes fue a buscar a su hermana. Se llamaba Rosa y vivía a unas calles de ahí. Lourdes llegó a su puerta entrada la tarde, con los ojos hinchados de no haber dormido y con las manos frías aunque el calor de Chiapas pegaba fuerte esa tarde. Rosa la hizo pasar y le preparó café. Y fue entonces cuando Lourdes le contó todo lo que había callado durante 6 años y medio. La mujer del mercado, la casa de adobe, las velas, el brebaje, las marcas en su piel y la advertencia que Asunción le había dicho al final de esa noche y que ella había guardado en lo más oscuro de su memoria porque no había querido entenderla. Una vez que nazcan tus hijos a los 6 años, 6 meses y 6 días, te acordarás de mí. Rosa la escuchó sin interrumpirla. Cuando Lourdes terminó, las dos se quedaron en silencio por un rato largo. Luego Rosa le preguntó con voz muy queda, ¿y qué quiso decir con eso? Lourdes no respondió. No necesitaba hacerlo, las dos sabían. Lo que pasó al día siguiente no lo voy a describir con detalle, porque hay cosas que no tienen palabras que alcancen. Lo que sí se puede decir es que esa mañana los 3 niños amanecieron distintos. No enfermos de una manera que un médico pudiera explicar. Distintos en una forma que los que estuvieron presentes no supieron cómo describir después. Solo que sus ojos no eran los mismos, que sus voces sonaban diferentes, que miraban fijo a puntos del cuarto donde no había nada visible. Antes de que cayera la noche, los 3 se habían ido. Ángel y Lourdes intentaron denunciar. Fueron al Ministerio Público, hablaron con quien pudieron, pero cuando alguien fue a buscar la casa más allá del puente de tablas, encontraron solo un terreno baldío con monte crecido, como si ahí nunca hubiera habido ninguna construcción. Los vecinos de esa zona dijeron que hacía años que ese terreno estaba así, que ellos nunca habían visto ninguna casa ni ninguna mujer viviendo ahí. No había registro de Asunción en ningún lado, ningún papel, ningún nombre, ninguna huella de que esa mujer hubiera existido alguna vez. La vida de Lourdes y Ángel quedó rota de una manera que no tiene reparación fácil. Ángel se fue alejando poco a poco, no por rencor, sino porque el dolor era demasiado grande para cargarlo juntos sin que aplastara. Lourdes buscó a un sacerdote anciano del pueblo vecino que tenía fama de conocer estas cosas, y pasó muchas horas con él, rezando, confesando, llorando. El sacerdote le dijo que Dios no abandona a nadie, que el arrepentimiento tiene valor, pero también le dijo algo que se le quedó grabado para siempre, que hay puertas que cuando se abren no se cierran por completo nunca más, y que lo mejor que uno puede hacer es vivir lejos de ellas. Lourdes siguió viviendo en Tuxtla Chico, siguió yendo a misa, siguió rezando, pero dicen los que la conocen que desde aquella mañana nunca volvió a dormir sin luz, que a veces, en las noches de luna llena, se le escucha rezar en voz alta desde adentro de su casa, como si quisiera tapar con palabras sagradas algún sonido que solo ella puede escuchar. Y dicen que una vez, solo una vez, cuando le preguntaron si se arrepentía de haber ido donde Asunción, Lourdes tardó mucho en responder. Y cuando lo hizo, dijo algo que a quienes la escucharon se les puso la piel de gallina. Dijo que lo que más miedo le daba no era lo que había perdido. Era que a veces, cuando estaba muy callada y muy sola, todavía sentía que algo la estaba mirando desde un rincón del cuarto. Y que ese algo, fuera lo que fuera, estaba esperando. Aquello que vio esa noche en el fondo del cementerio, no se lo iba a desear ni a su peor enemigo. Una silueta oscura arrodillada frente a una tumba fría, un bulto pequeño que apenas se movía, y un sonido espantoso, como de algo rompiéndose en la total oscuridad, seguido por un trago espeso que aquella mujer se dio con desesperación. Joaquín no sabía que a partir de ese instante, su vida se convertiría en una pesadilla eterna, atrapado entre el recuerdo de una criatura con apariencia humana que devoraba la inocencia y el silencio cómplice de un pueblo entero que prefirió llamarlo loco antes de aceptar que el verdadero peligro caminaba entre ellos todas las noches. Esta es la primera página de su larga bajada a los infiernos.
que ya lo había perdido casi todo, un habitante de las calles de un pequeño pueblo llamado Real del Monte. Para la gente de ahí, él era solo un número más, el típico hombre que ahogaba sus penas en el alcohol y que dormía donde le agarrara la noche. A veces se quedaba en la entrada de la iglesia, otras veces bajo el techo de alguna tienda cerrada. Pero aquella madrugada el destino o la mala suerte lo llevó a buscar refugio cerca de las viejas bardas de piedra del panteón municipal. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos y la niebla empezaba a bajar con una pesadez que casi impedía ver el suelo. Joaquín intentaba conciliar el sueño abrazado a una cobija vieja, cuando un sonido extraño lo obligó a abrir los ojos por completo. Era el crujido de la hojarasca seca, pero no era el andar torpe de un animal. Alguien caminaba por el pasillo principal del cementerio con una destreza impresionante, esquivando las tumbas con una agilidad que no parecía normal para esas horas de la noche. Joaquín, movido por una curiosidad que terminaría por arruinarle la mente, se incorporó despacio y empezó a seguir la sombra. La silueta pertenecía a una mujer de cabello largo que avanzaba sin mirar atrás, como si conociera cada rincón de ese lugar de memoria. El hombre caminaba casi sin respirar, ocultándose detrás de los monumentos de piedra, sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado y frío a medida que se internaban en la zona más antigua y abandonada del panteón. La mujer se detuvo finalmente ante una tumba enorme cuya lápida de mármol estaba agrietada por los años. Con una tranquilidad pasmosa, como si estuviera en la mesa de su propia casa, colocó sobre la piedra un morral pesado que cargaba al hombro. Joaquín se agachó detrás de un matorral espinoso, a solo unos metros de distancia. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que la mujer lo descubriera. El silencio de la madrugada era total, interrumpido únicamente por el viento seco. Fue entonces cuando la mujer abrió el morral y sacó un bulto envuelto en mantas claras. Al principio Joaquín pensó que se trataba de ropa o de alguna pertenencia robada, pero cuando la luz de la luna llena logró abrirse paso entre las nubes, el horror lo congeló por completo. Lo que la mujer sostenía entre sus manos era un tierno bebé que ni siquiera lloraba. Parecía sumido en un sueño profundo y antinatural. Joaquín sintió que el alcohol se le salía del cuerpo al instante, dejándolo con una lucidez aterradora que jamás hubiera querido experimentar. El aire se sintió tan frío que a Joaquín le dolió respirar. Desde su escondite, con los ojos bien abiertos y las manos enterradas en la tierra húmeda para no perder el equilibrio, observó cómo la mujer acomodaba al pequeño sobre la fría superficie de la tumba. El silencio del cementerio se volvió denso, casi masticable. La mujer comenzó a moverse de un lado a otro alrededor de la lápida, realizando movimientos extraños con los brazos, como si dibujara figuras invisibles en la oscuridad. Joaquín no podía apartar la mirada, aunque todo su cuerpo le gritaba que saliera corriendo de ahí. De pronto, la mujer se inclinó sobre el bulto y comenzó a murmurar palabras extrañas, un rezo confuso e ininteligible que no sonaba a ningún idioma cristiano. La voz de ella cambió por completo. Ya no parecía la de una persona común, sino un susurro rasposo que parecía salir del fondo de la tierra. Joaquín sentía que los vellos de sus brazos se erizaban y un sudor helado le corría por la espalda. La luna iluminaba la escena de una manera tan clara que todo parecía sacado de una pesadilla real. Fue en ese preciso instante cuando ocurrió lo impensable. La mujer se detuvo, miró hacia el cielo por un segundo y con una rapidez espantosa se abalanzó sobre el infante. Joaquín vio con absoluta claridad cómo la mujer le dio un fuerte mordisco al pequeño en una de sus extremidades. El horror visual fue acompañado por un sonido húmedo que perforó el silencio de la noche. Joaquín sintió un vuelco tremendo en el estómago, cuando notó que la mujer levantaba la cabeza con la boca completamente llena de un líquido oscuro que brillaba bajo la luz de la luna, pasándose el alimento con desesperación, como si tuviera una sed incontrolable. El impacto de ver semejante acto fue tan directo y brutal que el cuerpo de Joaquín reaccionó de inmediato. El estómago se le contrajo con violencia y sufrió unas arcadas terribles que apenas pudo contener tapándose la boca con ambas manos. El miedo a ser descubierto por esa criatura vestida de mujer lo llenó de una debilidad física
piernas le temblaban como hojas secas. Sabiendo que si se quedaba ahí un segundo más terminaría llamando la atención de la mujer, Joaquín comenzó a arrastrarse hacia atrás, con el corazón queriendo salirse de su pecho, alejándose centímetro a centímetro de la zona vieja del panteón, dejando atrás el sonido de los sorbos espantosos que aquella entidad seguía dando en la penumbra. Con el alma rota y el cuerpo temblando por el frío de la madrugada y el horror absoluto, Joaquín logró salir del panteón arrastrando los pies, sintiendo que la debilidad física lo vencía a cada paso. Pasó el resto de la noche escondido detrás de unos arbustos cerca de la plaza principal, sin poder pegar el ojo, con el eco de ese sonido húmedo retumbando en sus oídos y la imagen de la boca ensangrentada de la mujer fija en su mente. En cuanto los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar las calles de Real del Monte y el movimiento del pueblo empezó a cobrar vida, Joaquín se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban. Sabía que tenía que hablar, que lo que había presenciado en la oscuridad de la noche era algo que nadie debía callar. Caminó a trompicones hacia la entrada del cementerio, donde sabía que encontraría al velador, un hombre mayor que llevaba años cuidando el lugar y que conocía bien los rincones de las tumbas. Al encontrarlo barriendo las hojas de la entrada, Joaquín se le acercó desesperado, tomándolo del brazo con las manos temblorosas y la voz entrecortada. Con palabras atropelladas y los ojos desorbitados por el espanto, comenzó a relatarle todo lo que había visto unas horas antes. La mujer del morral, la tumba agrietada, el bulto con el pequeño y el terrible acto sobre la lápida. Sin embargo, el velador ni siquiera se tomó la molestia de dejar la escoba. Lo miró de arriba abajo con una mueca de desprecio, soltó una carcajada burlona y le dio un empujón suave para apartarlo. El cuidador le dijo que dejara de inventar cuentos para llamar la atención, asegurando que todo lo que decía no era más que el resultado de las botellas de alcohol que se tomaba por las noches y que seguro se había quedado dormido teniendo una pesadilla espantosa. Por más que Joaquín le suplicó que lo acompañara a revisar la zona vieja del panteón para buscar las huellas o los restos de las mantas, el viejo se dio la vuelta y lo dejó hablando solo, advirtiéndole que si seguía molestando llamaría a los encargados del pueblo para que lo sacaran a escobazos del lugar. Rechazado por el velador y sintiendo cómo la impotencia le quemaba el pecho, Joaquín no se dio por vencido. Corrió por las calles empedradas hacia la oficina de las autoridades del pueblo, con la firme esperanza de que ellos sí tomaran en serio su palabra. Entró tropezando con sus propios pies, llamando la atención de los pocos encargados que se encontraban ahí a esa hora de la mañana. Con el rostro desencajado y lágrimas de pura frustración en los ojos, Joaquín volvió a contar la historia detalladamente, describiendo la vestimenta de la mujer, el morral y la penumbra de la tumba de mármol. Pero el trato fue exactamente el mismo, o tal vez peor. Los hombres del lugar se miraron entre sí con sonrisas burlonas, murmurando cosas sobre el estado en el que siempre se encontraba Joaquín. Le dijeron que volviera cuando no tuviera el olor a bebida encima. Y a pesar de sus gritos desesperados pidiendo que fueran a investigar, terminaron sacándolo a la fuerza a la calle, advirtiéndole que si seguía alborotando a la gente con esas locuras, terminaría encerrado en una celda por alterar el orden público. Joaquín se quedó tirado en la banqueta, mirando el cielo, comprendiendo con profundo dolor que la verdad no tenía ningún valor cuando venía de alguien como él. Nadie quería escuchar, nadie quería creer que un peligro real acechaba entre las sombras del panteón. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero la pesadilla para Joaquín apenas comenzaba. Aunque intentó alejarse del panteón y dormir en los extremos opuestos del pueblo, el horror parecía tener una fuerza magnética que lo atraía de vuelta. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor de la desaparición de un tierno infante sacudiera a las familias de las zonas más humildes de Real del Monte. Mientras las madres lloraban desconsoladas y los vecinos organizaban búsquedas inútiles por los campos cercanos, Joaquín sentía que el frío de aquella noche le recorría el cuerpo entero. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando, pero el peso de su silencio forzado lo estaba volviendo loco. En más de una ocasión, llevado por una mezcla de culpa y terror, regresó a las inmediaciones del cementerio durante las madrugadas.
Oculto entre las sombras de las bardas caídas, sus peores miedos se confirmaron. No fue una alucinación del alcohol, ni una mala pasada de la luz de la luna. Joaquín volvió a ver a la misma mujer, con su andar ligero y seguro, cruzando el panteón bajo la penumbra nocturna. A veces la veía llegar con el morral pesado, y otras veces la observaba alejarse con una tranquilidad que helaba la sangre, sabiendo perfectamente el destino que habían tenido esos pequeños que todo el pueblo buscaba con desesperación en los pozos y los ríos. Con el paso del tiempo, Joaquín se transformó en una sombra de lo que alguna vez fue. Su cuerpo se desgastó por completo, no por la vida dura de la calle o la falta de alimento, sino por el tormento diario de ver lo que nadie más quería ver. Cada vez que intentaba acercarse a algún vecino para advertirle que cuidaran a sus hijos, la gente lo esquivaba en la calle, tachándolo de loco y peligroso, murmurando que sus vicios le habían secado el cerebro por completo. Él se dio cuenta de que la criatura del panteón no solo era fuerte por su naturaleza oscura, sino por la terrible ceguera de los habitantes del pueblo, que preferían culpar a la mala suerte o a las coincidencias antes de aceptar la existencia de una entidad tan espantosa viviendo entre ellos. Joaquín pasaba las noches en vela, escuchando los ruidos del viento, sabiendo que mientras el pueblo dormía confiado, la mujer de la tumba agrietada salía a saciar su sed una y otra vez. Se quedó completamente solo con su verdad, atrapado en una realidad donde el verdadero espanto no solo era la criatura que devoraba la inocencia en la oscuridad, sino el terrible silencio de un mundo que había decidido ignorar sus gritos de auxilio para siempre. En el sur de México, en los pueblos y colonias donde la gente todavía cree en cosas que la ciencia no puede explicar, existe una práctica muy antigua que algunos llaman amarre. No es un cuento, no es superstición de abuelitas. Es algo real que familias enteras han usado durante generaciones para retener a las personas que aman o que creen amar a su lado. Se dice que quien es sometido a un amarre fuerte empieza a perder el control de su propia voluntad. Se vuelve obediente, callado, como muerto en vida. Deja de querer cosas, deja de soñar, deja de ser el mismo. Y lo más perturbador de todo es que la persona amarrada ni siquiera se da cuenta de lo que le están haciendo. Yo me llamo Rodrigo, soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Y lo que voy a contarles me pasó a mí. Todo comenzó cuando yo tenía 9 años. Mi papá se llamaba Ernesto y era policía municipal. Era de esos hombres que uno ve pocas veces en la vida, de los que cumplen su trabajo de verdad, sin doblarse, sin venderse. En el barrio lo conocían y lo respetaban. Yo lo veía como al hombre más grande del mundo. Una tarde de martes, cuando yo salía de la escuela primaria con mi mochila roja que todavía recuerdo bien, mi tía Mari llegó a recogerme en lugar de mi mamá. Tenía los ojos rojos. Me abrazó muy fuerte sin decirme nada. Yo sentí algo raro en el estómago, como cuando uno sabe que algo malo pasó, pero todavía no sabe qué. Esa noche me enteré de que a mi papá lo habían agredido unos delincuentes mientras estaba de turno. No sobrevivió. Tenía 41 años. Yo tenía 9. Y el mundo que yo conocía se acabó esa noche. Mi mamá, que se llamaba Dolores, aunque todos le decían Lola, se quebró por completo después de eso. Y cuando digo que se quebró, no lo digo como figura. Me refiero a que dejó de levantarse, dejó de comer bien, dejó de hablar. Se quedaba sentada en el sillón viendo la pared como si esperara que mi papá fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. Yo, siendo un niño chiquito, no sabía qué hacer. A veces me sentaba junto a ella y le agarraba la mano. A veces llorábamos los dos sin decir nada. Fueron meses muy oscuros esos. Si no hubiera sido por mi tía Mari, que es la hermana de mi mamá y una mujer muy fuerte, no sé qué hubiera pasado con nosotros dos. Ella llegó a vivir a la casa, cocinaba, nos llevaba al mercado, me llevaba a la escuela, y poco a poco fue sacando a mi mamá de ese hoyo negro en el que estaba metida. Para cuando yo cumplí 11 años, mi mamá ya caminaba, ya cocinaba, ya sonreía de vez en cuando. Yo pensé que ya estábamos saliendo adelante. Me equivoqué. Con los años me fui dando cuenta de que algo en mi mamá
había cambiado para siempre, pero no para bien. Era como si el dolor de perder a mi papá la hubiera transformado en otra persona. Se volvió muy pegada a mí, demasiado. Al principio lo veía normal porque éramos solo los dos, pero cuando cumplí 12, 13 años empezó a ponerse rara cuando yo quería salir con amigos. Me hacía preguntas de más. Se enojaba si llegaba tarde aunque fueran 15 minutos. Lloraba si yo le decía que quería quedarme a dormir en casa de algún compañero. Y yo, por no verla sufrir, me quedaba. Siempre me quedaba. Fui alejándome de todos sin darme cuenta. Mis amigos del barrio dejaron de llamarme porque siempre les decía que no. En la secundaria casi no tenía con quién hablar, pero yo lo veía como algo normal. Me había convencido de que cuidar a mi mamá era mi responsabilidad, que era lo que mi papá hubiera querido. Fue a los 15 años cuando pasó algo que, hoy que lo veo desde lejos, me parece la primera señal clara de todo lo que estaba por venir. En la escuela había una muchacha que se llamaba Luisa. Era compañera mía de salón. Tenía el cabello negro hasta los hombros y siempre llegaba con una mochila azul marino. No era la más popular ni nada de eso, pero a mí me gustaba porque era tranquila y platicaba bien. Un día me prestó su cuaderno de matemáticas y nos pusimos a platicar en el recreo. Fue la primera conversación larga que tuve con alguien en mucho tiempo y me sentí bien. Diferente, como si algo dentro de mí que estaba dormido se hubiera movido un poco. Esa tarde llegué a la casa con ganas de contarle a mi mamá. Le dije que había conocido a una compañera que me caía muy bien y que se llamaba Luisa. No sé qué esperaba que me dijera. Quizás que qué bueno, hijo, me da gusto que hagas amigos. Pero lo que pasó fue otra cosa. Mi mamá se quedó callada primero. Luego se levantó de la silla, fue a la cocina y cuando regresó tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que ya sabía que algún día una mujer me iba a quitar de su lado, que se quedaba sola, que su vida no tenía sentido si yo la abandonaba, que cómo era posible que después de todo lo que ella había sufrido, de todo lo que le había costado criarse sola, yo le fuera a hacer eso. Yo no entendía nada. Solo le había mencionado el nombre de una compañera de la escuela, pero ella actuó como si yo le hubiera dicho que me iba a ir del país para siempre. Lloraba fuerte, se agarraba el pecho, decía que se sentía muy mal del corazón. Yo me asusté, me arrodillé junto a ella, le agarré las manos y le juré, con la voz entrecortada, que nunca la iba a dejar, que ella era lo más importante para mí, que nadie se la iba a quitar. Ella me abrazó muy fuerte mientras seguía llorando y me decía que así me quería escuchar, que así estaba bien. Esa noche no dormí bien. Algo en mí se sentía mal, pero no sabía ponerle nombre. Después de eso dejé de mencionar a Luisa. Dejé de mencionar a cualquier muchacha. Dejé de hablar de amigos, de planes, de cualquier cosa que tuviera que ver con el mundo de afuera. La vida se redujo a la casa, la escuela y mi mamá. Y lo extraño, lo que hoy me cuesta entender cuando lo pienso es que no me sentía triste exactamente. Tampoco me sentía bien. Era como si no sintiera nada, como si estuviera viendo mi propia vida desde arriba, desde lejos, como alguien que ve una película aburrida y no puede apagar el televisor. Iba a la escuela, regresaba, comía lo que mi mamá cocinaba, hacía la tarea, dormía. Al día siguiente otra vez lo mismo. Mis calificaciones eran buenas porque no tenía nada más que hacer. Mis maestros decían que era un buen alumno, aplicado, tranquilo. Nadie veía que por dentro estaba apagado. Los años pasaron así. Terminé la preparatoria casi sin darme cuenta. Me inscribí en la universidad local porque mi mamá no quería que me fuera a estudiar a otro lado y yo no discutí. Para ese entonces ya no discutía nada. Era como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Como si la parte de mí que quería cosas, que tenía opiniones, que decía que no, se hubiera ido apagando poco a poco como una vela que se consume sola en un cuarto cerrado. Entrando a la universidad en los primeros días de clases, caminaba por los pasillos mirando al piso, sin voltear a ver a nadie, sin saludar. Buscaba mis salones, me sentaba, escuchaba, apuntaba y me iba. Así fue durante las primeras 2 semanas, hasta que un martes de septiembre en el pasillo de la Facultad de Humanidades vi a Luisa.
No la reconocí de inmediato. Habían pasado como 4 años desde la secundaria y había cambiado, como cambia toda la gente. Pero cuando ella me miró y sonrió diciendo, «Oye, tú eres Rodrigo, ¿verdad?», algo en mi cuerpo reaccionó de una manera que no puedo explicar bien. Fue como cuando uno está durmiendo muy profundo y de repente escucha un ruido fuerte y despierta de golpe. Así me sentí, con el corazón latiendo rápido, con los oídos calientes, con ganas de quedarme ahí parado platicando con ella todo el tiempo que fuera posible. Me di cuenta de que sonreía. No sé cuánto tiempo tenía sin sonreír de verdad, pero esa sonrisa se sentía diferente a las que uno pone por educación. Se sentía mía. Platicamos como 40 minutos ese día, parados en el pasillo, y cuando llegué a la casa esa tarde, sentí algo que no había sentido en años. Tenía ganas de que llegara el día siguiente, pero algo pasó esa noche que me volvió a jalar hacia abajo. Mi mamá había preparado caldo de res, que es mi comida favorita desde chico. Me senté a cenar y a la mitad del plato encontré algo que me hizo dejar la cuchara. Era un cabello, largo, negro, enrollado en un pedazo de zanahoria. Se lo mostré a mi mamá y ella me dijo que ¡ay, qué pena!, que se le debió haber caído mientras cocinaba, que no le pusiera atención. Yo lo tiré y seguí comiendo porque no quise hacer un drama. Pero 2 días después, en un plato de frijoles encontré otro, y una semana después, en el arroz, otro más. Siempre cabellos largos, negros, del mismo color que el cabello de mi mamá. Ella siempre tenía una explicación: que se le caía mucho el cabello por el estrés, que ya iba a tener más cuidado, que no exagerara. Pero algo en mí, esa parte que estaba empezando a despertar gracias a Luisa, empezó a hacerme preguntas que antes no me hacía. Fue en esas semanas que empecé a recordar algo que había escuchado de niño. Mi abuela paterna, que vivía en un pueblo cerca de Minatitlán, me había contado una vez que en esas tierras había mujeres que sabían preparar cosas para retener a la gente. Me dijo que le ponían cabellos suyos a la comida del ser querido para amarrarlo, para que no se fuera nunca. Yo lo había escuchado como cuento de vieja cuando era chamaco. Pero ahora, parado frente al espejo del baño con un cabello negro en la mano, ese recuerdo me golpeó en el pecho como un puño. Respiré hondo. Me dije que estaba exagerando, que era mi mamá, que una madre no le haría eso a su propio hijo. Pero la duda ya se había instalado y no se iba. Empecé a observar. No como espía, sino como alguien que de repente abre los ojos y empieza a ver cosas que siempre estuvieron ahí pero que nunca quiso mirar. Me di cuenta de que mi mamá insistía mucho, demasiado, en que yo comiera todo lo que ella preparaba. Si dejaba algo en el plato se ponía seria, y me decía que ella cocinaba con mucho esfuerzo, y que era una falta de respeto no terminar. Antes, yo siempre terminaba todo sin pensar, pero ahora empecé a dejar comida a propósito para ver su reacción, y la reacción siempre era la misma. Un enojo desproporcionado, silencio largo o llanto, como si fuera algo más que comida, como si lo que quedara en el plato significara algo que yo no comprendía. Y luego estaba el cuarto. El cuarto de mi mamá siempre había estado cerrado con llave desde que mi papá murió. Ella decía que era su espacio, que necesitaba tener un lugar privado, y yo lo había respetado siempre sin cuestionarlo. Pero una tarde, cuando ella salió a hacer unas compras y yo estaba solo en la casa, me quedé parado frente a esa puerta. La manija era de las antiguas, de metal oxidado. La toqué, dudé, me fui a mi cuarto, regresé, me volví a ir. A la tercera vez que me paré frente a esa puerta, metí la mano al bolsillo del pantalón y saqué un pasador que le había quitado a una mochila vieja. Tardé como 10 minutos forzando la chapa. Cuando la puerta se abrió, el olor que salió me pegó en la cara. Era a cera quemada, a algo dulzón y pesado que no supe identificar de inmediato. Entré despacio. La habitación estaba en penumbra porque las cortinas estaban cerradas. Encendí la luz y lo que vi me dejó sin poder moverme por varios segundos. En el rincón más alejado de la puerta, sobre una mesa chica que yo no recordaba haber visto nunca, había un altar. No era grande, pero estaba lleno de cosas.
Había veladoras, unas apagadas y otras con el rastro negro de haber ardido mucho tiempo. Había flores secas, había lo que parecían ser hierbas amarradas con listones rojos, y había fotografías, muchas fotografías, todas mías, desde chamaco hasta recientes. Pero lo que me heló la sangre no fue encontrar fotos mías ahí dentro. Lo que me heló fue lo que les habían hecho a esas fotos. En cada una, mis ojos estaban tapados con una cruz hecha con cinta negra, mi boca tapada de la misma forma, mis oídos igual. Y en el centro del altar, más grande que todas las demás, había una foto mía de cuando tenía como 16 años, parada entre dos veladoras gruesas de color rojo, con un listón rojo amarrado alrededor de todo el marco. Alrededor de las fotos había ropa mía, calcetines, una camiseta que yo había buscado hace tiempo y creía que se me había perdido, un pañuelo, todo ordenado, todo puesto con cuidado, como si cada cosa tuviera su lugar exacto en ese arreglo. Y debajo de la mesa, metido en una bolsita de tela oscura que estaba medio abierta, vi lo que parecían ser cabellos, un mechón grande. Los tomé con los dedos y los reconocí porque eran míos. Yo tenía el cabello rizado y los cabellos de ese mechón eran rizados también. No sé cómo los había juntado, no sé desde cuándo, pero ahí estaban. Me senté en el suelo del cuarto de mi mamá, con esa bolsita en la mano y me puse a pensar de verdad, quizás por primera vez en muchos años. Pensé en todos esos cabellos en la comida. Pensé en lo apagado que me había sentido durante años. Pensé en el juramento que ella me arrancó cuando tenía 15 años llorando, diciéndome que nunca la abandonara. Pensé en Luisa y en cómo el solo verla me había devuelto algo que yo ni sabía que había perdido. Y pensé en mi abuela y en sus cuentos de amarres y retenciones y mujeres que cocinaban con sus cabellos para atar voluntades. Todo encajó de una manera que me revolvió el estómago. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos de todo. Del altar, de las velas, de mis fotos intervenidas, de la ropa, de la bolsita con los cabellos. Tomé fotos desde diferentes ángulos. No sé bien por qué lo hice en ese momento. Creo que algo en mí supo que iba a necesitar esas pruebas. Cuando terminé, salí del cuarto, cerré la puerta lo mejor que pude y me fui a mi habitación. Cuando mi mamá llegó una hora después con las bolsas del mercado y me preguntó cómo estaba, le dije bien. Le ayudé a acomodar las cosas. Cené lo de ese día sin dejar nada. Y no le dije una sola palabra de lo que había encontrado. Durante los días siguientes actué normal mientras por dentro estaba haciendo un plan. Platiqué con Luisa en la universidad y aunque no le conté todo, sí le dije que estaba pasando por un momento complicado en mi casa y que necesitaba información sobre cómo puede un joven mayor de edad separarse legalmente de sus padres si las condiciones en el hogar no son sanas. Ella me ayudó a buscar. Me dijo que existía algo que se llamaba emancipación y que el Ministerio Público podía orientarme. También me habló de instancias de apoyo familiar donde podía pedir ayuda sin que fuera un proceso muy complicado. Yo escuchaba todo eso y tomaba nota. Por primera vez en años me sentía con dirección, con claridad. Un jueves por la mañana, mientras mi mamá estaba en una cita médica, agarré una mochila, metí lo necesario, copié las fotos del altar en una USB y salí de la casa. Fui directo al Ministerio Público más cercano. Me atendió una señora de nombre Claudia que trabajaba en el área de familia. Le expliqué todo lo que podía explicar. Le mostré las fotos. Le hablé del ambiente en la casa, del control, de los años de aislamiento. Ella me escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo que lo que describía era una forma de violencia psicológica y que sí podía recibir orientación y apoyo para salir de esa situación de manera formal. Ese día empezó un proceso que duró varias semanas, pero que al final me dio lo que necesitaba. El respaldo de las autoridades para poder salir de la casa sin que mi mamá pudiera impedirlo legalmente. El día que fui a recoger mis cosas fue el más tenso de mi vida. Fui acompañado de un trabajador social y de un policía que la institución designó para ese acompañamiento. Mi mamá estaba en casa. Cuando nos vio llegar con el oficial, primero se quedó paralizada. Luego empezó a gritar. Me
Decía traicionero que cómo era posible que ella me había dado todo, que sin ella yo no era nada. El trabajador social le habló con calma, le explicó que yo tenía derecho a salir, que el proceso era legal. Ella intentó agarrarme del brazo cuando yo pasaba con mis bolsas. El oficial se interpuso. Yo no la miré a los ojos, no porque la odiara, sino porque sabía que si la miraba me iba a quebrar y no iba a poder salir. Me fui ese día a casa de mi tía Mari, que me recibió sin preguntas, solo con un abrazo largo y una taza de café. Dormí esa noche más de 8 horas seguidas por primera vez en no sé cuánto tiempo, y al día siguiente me levanté, me bañé, me puse ropa limpia y fui a la universidad. Busqué a Luisa en el pasillo de siempre. Le conté lo que había pasado. Ella me escuchó sin decir nada hasta que terminé, y luego me dijo que me alegraba que ya estuvieras bien. Yo le dije que todavía no estaba del todo bien, pero que por primera vez en muchos años sentía que estaba siendo yo, que sentía mis propias ganas, mis propios pensamientos, mi propia voz adentro de la cabeza diciéndome qué quería y qué no. Han pasado casi 2 años desde eso. Sigo viviendo en casa de mi tía Mari. Retomé mis estudios y voy a terminar la carrera el próximo semestre. Con Luisa las cosas fueron despacio, con cuidado, sin prisa, como tienen que ser. Seguimos hablando, saliendo, construyendo algo que los dos queremos construir. Mi mamá intentó contactarme varias veces en los primeros meses. Por un tiempo no respondí. Luego, con apoyo de un psicólogo al que empecé a ir gracias a los servicios que me ofreció la institución, fui entendiendo que lo que ella hizo vino de un dolor muy grande, de una pérdida que nunca supo procesar sola. Eso no justifica nada, pero me ayudó a dejar de cargar el odio. No sé si algún día voy a poder tener una relación con ella otra vez. Por ahora solo sé que estoy vivo, que pienso, que siento, que soy yo, y que eso, después de tantos años apagado, es lo más valioso que tengo.